Chicos, muy buenas noches. Comenzamos entonces con nuestra clase de contratos civiles 1. Dentro de esta, dentro de esta clase, pues, y en atención a las contingencias que se han vivido por estas decisiones administrativas que se han tomado, pues sea lo primero agradecerles por la paciencia que han tenido. No ha sido fácil combinar todas las clases, aparte de que, como muchos sabrán, soy administrativo también de la universidad y pues los horarios me han cambiado, razón por la cual he tenido un poco de dificultades pues para grabar las clases eh, de la forma más breve y oportuna posible. Bueno, en esta oportunidad retomaré el contrato de arrendamiento de forma general y trataré otra vez de esbozar la idea general del contrato, sin dejar pues de un lado que, como se había dicho en clase, el contrato de arrendamiento se erige o se convierte en uno de los contratos que puede decirse por usanza uno de los más utilizados en el país y con una de las legislaciones un poco más amplias y extensas que se ha podido encontrar en el derecho frente a un contrato en particular. Pues si de pronto han leído sobre el tema o han encontrado algo, sabrán que hay normas que datan desde los años 30, 40, 50, 80, 2003, como es la ley 820 para el caso del arrendamiento de vivienda urbana. Sin embargo, todas estas normativas lo único que hacen es tratar de incentivar un contrato que es útil, porque, como se los decía con el contrato de promesa, no podemos encasillar el contrato de promesa solo con la compraventa. Asimismo, el contrato de arrendamiento no solo es de vivienda urbana, sino que recuerden que el contrato de arrendamiento puede ser aplicable para varias circunstancias diferentes. Dentro de esas circunstancias diferentes son algunas de las que nos referimos en clase y otras, pues obviamente, de las que particularmente nos referiremos el día de hoy. Bien, entonces dando comienzo, estas diapositivas simplemente las tengo como un marco de referencia para guiar el tema. Sin embargo, no van a servir para o simplemente van a coadyuvar para el tema, para la ejecución del tema. Sin embargo, no van a servir para el entendimiento propio de la materia. Después les pasaré otras de ser necesario para la mejor comprensión del tema. Comenzando entonces por tratar de llegar a esa definición en general del contrato de arrendamiento, tal como lo dispone pues la ley civil. Podríamos decir, comenzando, que el arrendamiento es un contrato en donde dos partes se obligan recíprocamente. El arrendador y el arrendatario es así como vamos a llamar a las partes. Arrendador y arrendatario, sin importar el tipo de contrato de arrendamiento que se ejecute, las partes llevarán ese nombre, arrendador y arrendatario. Y ahí viene una precisión especial que hacíamos en clase y que se hace necesario repetir aquí, y es que el arrendador no necesariamente tiene que ser el propietario, porque puede ser el poseedor regular o irregular, puede ser también el heredero, inclusive aquel heredero, y lo llamo heredero porque no ha adelantado el proceso de sucesión, porque de haber adelantado el proceso de sucesión pasó de ser heredero a ser propietario, ¿sí? O copropietario en caso de que hayan más herederos del inmueble o del objeto, materia de arrendamiento. Una vez aclarado ese tema, y creo que lo recuerdan bien cuando lo discutíamos en clase, el arrendador y el arrendatario. El arrendador, que lo trataba de asemejar para aquellos que se les dificultara el entendimiento o tratar de recordar quién era uno y otro en el derecho, pues les decía que el arrendador siempre lo debíamos asemejar al señor Barriga, jocosamente.
y que el arrendatario era aquel don Ramón. Bien, entonces el primero, o sea, el arrendador, se obliga a conceder el goce de una cosa, mientras que el segundo es obligado jurídicamente a el pago por dicho goce. Listo. No obstante, podríamos decir, cabe expresar que se está ante un contrato en el cual una de las partes va a hacer una cesión temporal de su derecho al goce. Obviamente, esa cesión no va a ser gratuita. Y eso es lo que lo diferencia de otro tipo de contratos. En este caso, el arrendador cuando cede su derecho lo que está esperando es obtener de parte de aquel que llamamos arrendatario una utilidad, una ganancia, un incremento patrimonial que llamaremos canon. En forma sencilla, podríamos entonces definir que el contrato de arrendamiento es aquel por el cual una de las partes contratantes, recuerden que en general todos serían contratantes, en este caso arrendador, se obliga a conceder el goce a otro, llamado arrendatario, de una cosa mueble o inmueble, que puede ser, y lo dijimos, intangible, por un determinado tiempo y mediante el pago de un precio. Así las cosas, el contrato de arrendamiento no es uno de los contratos, es uno de los contratos, como lo indicaba al inicio de la charla, que tiene mayor vigencia práctica por su importancia dentro de los contratos. Creo que solo podría ser superado por el contrato de compraventa, que es el que más asimilamos. Sin embargo, tiene una facilidad práctica y operativa que permite la fácil comprensión del mismo contrato. Hay una situación, y es que tenemos que diferenciar este contrato de arrendamiento de otros contratos que de pronto se le puedan asimilar, pero que sin embargo sus características los van a ser diferentes, como por ejemplo el comodato. ¿De qué se diferenciaría el contrato de arrendamiento del comodato? Porque yo puedo dar en comodato también un bien inmueble, pero el comodato trae consigo en esencia que su naturaleza es de carácter gratuito, igual que el depósito, por la razón de que el depósito, en este caso el depositario, no adquiere la propiedad ni tampoco dispone del uso de la cosa. Yo cuando le estoy entregando a un depositario un bien, le estoy entregando la protección y la guarda, lejos de pagar, el cual puede ser remunerado, claro, pero le estoy dando la guarda de la cosa, la protección de la cosa. Ya también nos acercábamos a identificar las características del contrato. Y ese contrato podemos decir obviamente que es bilateral, tiene una reciprocidad dentro de sus obligaciones, eminentemente oneroso, porque aquel que arrienda la cosa, aquel arrendador está esperando obtener algo a cambio. Es consensual, es conmutativo, es de tracto sucesiva o ejecución sucesiva. También trae consigo una característica que me parece fundamental en muchos contratos, y es principal. Es principal. Yo creo que también la hacíamos cuando hablábamos del contrato de promesa y decíamos que es de sujeto universal. No requiere una calificación especial ninguna de las partes. Obviamente, cuando hablábamos de la universalidad,
en la persona que ejecutaba el contrato de promesa, pues decíamos que esa persona podía ser tanto natural como una persona jurídica. En el contrato de arrendamiento también lo puede ser una persona jurídica. Recuerden que aquí recae también, tanto arrendador como arrendatario pueden ser personas estatutarias o personas naturales. Es un contrato eminentemente nominado, pero es un contrato que por su naturaleza y esta característica tal vez no lo habíamos indicado antes y puede, si se quiere, no ser considerada como una característica, sino como un elemento de pronto intrínseco al mismo contrato, y sería la prórroga. Y la prórroga se entiende como la posibilidad de continuar o de renovar esas obligaciones recíprocas que existen, para cada una de las partes, solo por el hecho de permanecer el arrendatario con el uso y el goce de la cosa. Ahora, para que el contrato sea prorrogable, tendríamos que predicar que ambas partes cumplieron con sus cargas, es decir, que tanto arrendador como arrendatario cumplieron con las obligaciones tanto legales, y digo tanto porque no solo las de la normativa, sino aquellos que ellos mismos declararon como obligatorias. ¿Cuáles serían? Las que emanan en virtud de la autonomía de la voluntad privada. Recuerden esa máxima tan importante cuando hablamos del principio de la autonomía de la voluntad privada, porque cuando las partes crean un contrato y crean las propias cláusulas, siempre que no vayan en contravía de una norma de carácter imperativo, tendríamos que pensar y decir, obviamente, al tenor del artículo 1602 del Código Civil, el cual me dice que el contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Por lo tanto, los obliga. Si cumplimos con todas esas obligaciones, el contrato puede, y digo puede porque no es una condición imperante, porque recuerden que las partes pueden decidir, a su vez, no prorrogarlo. Pero por eso digo que no es una característica, sino un elemento de pronto intrínseco, no digamos esencial tampoco, pero que va de la mano de pronto del contrato de arrendamiento, que cuando el consentimiento es tácito se puede dar la prórroga y generar un cúmulo de obligaciones nuevas. El contrato de arrendamiento trae unas cláusulas, unas clases de contratos de arrendamientos que también los veíamos en la clase pasada. Pero hoy quiero tratar por una pregunta que me hicieron al finalizar esa última clase. Hoy quiero de pronto tratar de llegar a una diferencia, aunque no legal, no es tan legal, sino un poco más dogmática, pero que de pronto desde lo dogmático nos puede permitir hacer un entendimiento un poco más claro de ese contrato. Y yo quiero dividirlo en este caso en dos grandes grupos. Quiero dividir el contrato de arrendamiento en dos grupos. Uno, por la naturaleza del contrato. Y dos, por las prestaciones del contrato. Entonces, dentro de las prestaciones del contrato se encuentra el arrendamiento de cosas, de obras y tal vez de servicios. Más adelante les explicaré por qué tal vez. Contrato de obra, de cosas y de servicios. Y en el de naturaleza hallamos el arrendamiento de predios rurales y urbanos. Pero cuando me refiero a rurales y urbanos me estoy refiriendo también a locales comerciales. Y ahí de la manito se va también los establecimientos comerciales, que les decía que es un elemento que debemos analizar dentro del contrato de arrendamiento. Seguido, se hace necesario que cuando hablamos, por ejemplo,
de irnos adentrando ya un poquito más a esos predios urbanos, nosotros tenemos que, solo para hacer una precisión, ahorita entro directamente al tema, pero para hacer una precisión de la cual caigo en cuenta en este momento, y es un eje normativo referente a, en general, a los contratos que acaba de clasificar por la naturaleza. ¿Listo? Por la naturaleza, que eran los bienes rurales y urbanos. Y cuando me refiero a eso, recuerden que el Código Civil, como columna vertebral del derecho privado, traía consigo ya una regulación normativa particular. Y esa regulación normativa particular se encontraba en los artículos, o se encuentra, perdón, en los artículos 2028 a 2034 inicialmente, en el cual habla de unas reglas generales que se deben tener en cuenta en materia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, para que pues seamos muy precisos a la hora de hablar de este tipo de contratos. Entonces, solo para mencionar algunas circunstancias particulares que nos trae el Código Civil, porque antes de adentrarnos directamente a la ley 820, que es la que vamos a comenzar viendo, como se los decía en la clase pasada, voy a adentrarme primero al contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entonces, participan de estas reglas generales que les digo que establece el 2028 a 2034 del Código Civil, las correspondientes referidas a bienes inmuebles traídos en el arrendamiento de cosas, ¿cierto? Ese arrendamiento de cosas viene del 1974 al 2027 aproximadamente del Código Civil. Allá viene esa regulación que más adelante miraremos. Cuando nosotros hablamos del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, ustedes deben tener algo muy presente que va a ser aplicable en su gran mayoría a las obligaciones determinadas en todo tipo de contrato de arrendamiento. Y es una obligación especial que recae sobre el arrendatario, y es la conservación de la cosa. Es la integridad que debe mantener de la cosa durante la ejecución del contrato. Es cuando yo digo que debe mantener en perfecto estado esas paredes, esos techos, esos suelos, esas cañerías, esas ventanas, esas piedras, esos ladrillos, esas tejas, que durante el contrato se puedan quebrar, se puedan dañar, se puedan deteriorar. Pongámoslo así, usted le dio por hacer o colgar una repisa, y cuando se va a ir, pues usted no le va a dejar la repisa al arrendador. Eso es obvio. Razón por la cual usted la retira, pero al retirarla, usted hace un daño en la pared. Daño en la pared que afectó directamente el patrimonio del propietario, del poseedor o de quien se reputa como tal, llamémoslo así. Ese daño, por mínimo que sea, es locativo. Y ese daño locativo hace parte de esa obligación especial que usted tiene como inquilino de conservar la cosa. Más adelante hablaré de la diferencia que hay entre expensas y mejoras. Listo. Y de esas mejoras necesarias, de esas mejoras locativas, de esas mejoras suntuosas. Y haremos esa gran diferencia, porque muy comúnmente he visto cómo un abogado no alcanza a diferenciar cuáles son las mejoras y cuáles son las expensas. Y aún así siguen ejerciendo el derecho de retención, que es uno de los elementos fuertes, como uno de los remedios que tendría el contratante arrendatario dentro del contrato de arrendamiento.
Dentro de la ejecución, pues obviamente del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, la ley 820, al regular todo lo que tiene que ver con el contrato de arrendamiento, perdón, de viviendas urbanas, hace una estructura eh, contractual y divide por bloques su estructura normativa. En una primera parte lo trata de manera sustantiva y hace una referencia de orden objetivo y trae unas definiciones del tipo de contrato, de las partes, del objeto, de la norma y del objeto mismo del contrato. Trata de hacer una clasificación del contrato, su duración, su prórroga, su forma de notificar, su solidaridad. Trata a su vez de determinar cuáles serían las obligaciones de arrendador y de arrendatario, cómo sería el pago del canon, cómo sería su reajuste, su incremento, sus prórrogas y el procedimiento para hacer los pagos. Busca también determinar lo que les decía ahorita frente a la conservación, frente a esa obligación especial de conservación de la cosa, que muy sutilmente trae el Código Civil, pero que sin embargo esta ley especial, como es la ley 820 del año 2003, busca retomar y de hacer una forma diferente de clarificar los supuestos para cada una de las partes. Trae también obviamente como toda norma sus prohibiciones y temas importantes, el subarriendo y la cesión, que eso es un tema, un dolor de cabeza para nosotros los abogados y por supuesto para los arrendadores, esos temitas. Entonces trataré primero de explicar en esta y en la próxima clase el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, de cosas de establecimiento de comercio y de local comercial, a fin de poderles explicar de manera general el subarriendo y la cesión del mismo. Como segunda medida, también regula otras situaciones en su segundo bloque, de una forma bastante, si se puede decir, estricta, porque dedica los artículos, por ejemplo, 28 a 31 de la ley 820 a aquellas personas que se dedican a ejercer la actividad de arrendamiento de bienes raíces. ¿Cuál va a ser su matrícula, los requisitos para obtenerla, cómo es el término para solicitarla, cuáles son las obligaciones que van a tener en la ejecución de su actividad? Pero trae además una tercera parte. Y esa tercera parte, ese tercer bloque normativo, hace referencias a los aspectos procesales. Porque recuerden que la norma también tiene que buscar los elementos que permitan restituir el inmueble. Esa tercera parte la dedica obviamente a la restitución del inmueble. Es así como los artículos 34 y siguientes de la ley que les menciono, 820, tratan lo relativo a las medidas cautelares en los procesos de restitución de tenencia. Recuerden que cuando yo hablo de una medida cautelar es una prevención en caso del cumplimiento principal de la obligación. Es ahí cuando usted en su clase de procesal tuvo que haber visto el periculum in mora. El periculum in mora es el principio general por el cual usted puede solicitarle a una autoridad judicial, en este caso al juez, que se decrete una medida cautelar preventiva con el fin de que sea entonces esta medida la que proteja el bien. Para el caso de la restitución de inmueble, llamaremos a esa medida cautelar medida de ejecución anticipativa o anticipada del fallo. Porque esa medida de ejecución anticipada del fallo, lo que busca, ¿qué es? Vamos a poner el ejemplo. Juan hace el contrato de arrendamiento con María. María es la arrendadora, Juan arrendatario. Juan incumple con el canon de arrendamiento. Lo obvio, María va a iniciar la restitución de inmueble arrendado. Dato curioso, para que lo tengan ahí, grande en rojo, no requiero conciliación. En materia de restitución de inmueble,
El legislador en el artículo 388, si no estoy mal, verifíquenlo por favor, Código General del Proceso 384 o 388, donde se estipula el procedimiento para hacer la restitución de inmueble arrendado. Dentro de las reglas particulares, porque tiene varias, una de ellas es que cuando adelanto el proceso de restitución de inmueble, no me identifica de qué, me permitirá a mí adelantar el proceso sin necesidad de solicitar audiencia de conciliación de carácter extrajudicial. Entonces, la conciliación extrajudicial en materia de restitución no es obligatoria. Cierro paréntesis. Cuando regreso a solicitar la medida cautelar porque quiero que Juan me desocupe el inmueble, me lo devuelva para volver a ponerlo en función, porque recuerden que lo que busco también desde la principialística constitucional del contrato de arrendamiento sería la función social de la propiedad. Ahora, yo quiero volverlo a colocar en función, pero Juan no me lo permite. Cuando adelanto esta actividad, la medida cautelar que solicito es la restitución provisional del inmueble, buscando así que el juez me entregue de forma anticipada el inmueble, desalojando de forma anticipada a Juan para volver a tener la posesión material del mismo. Ahora, que trae unas provisiones, eso lo verán en su clase de procesal. Lo que quiero que vean es que se llama medida cautelar anticipativa del fallo o anticipada del fallo, porque ¿cuál es el objeto final del proceso de restitución de inmueble? Pues efectivamente que el bien inmueble objeto de contrato de arrendamiento vuelva a las manos de su arrendador, bien sea su propietario o quien se reputa como tal. Es ahí donde la medida cautelar surge un efecto importante dentro de la ejecución del incumplimiento contractual. Por eso, ese tercer bloque de la ley 820 es procesal. ¿Listo? Bueno, creo que esta primera parte de generalidades del contrato, espero haya quedado clara dentro de lo que se pueda entender. Paso entonces necesariamente a un segundo bloque, y es específicamente ya el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, consagrado entonces en la ley 820 del año 2003. Recuerden que la ley 820 en su artículo segundo, obviamente el artículo primero trae un objeto de la ley. ¿A qué va a destinarse la ley? Me excuso, antes de eso, pues hay una serie, y les decía ahorita, una producción normativa bastante amplia que tocaba el tema del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, que recuerden en este momento el decreto 2770 del año 76, el decreto 63 del 14 de enero del 77, que lo tengo por aquí anotado, el decreto 3817 del año de 1982, en la ley 56 del 85, el decreto 1818 del 85, que juega un papel muy importante y espero lo hayan visto en los métodos alternativos de solución de conflictos. Cuando solicito conciliación, ojo, que les haya dicho que no se solicita la conciliación como requisito de procedibilidad, no quiere decir que el asunto no sea conciliable. Usted puede conciliar en materia de restitución de inmueble. La cosa es que no es obligatorio. Pero cuando usted llega a la conciliación para la restitución del inmueble, juega un papel fundamental el decreto 1818 del año 80 o 95, se me va el año, en el cual usted puede, según el artículo 5, adelantar simplemente, o mejor, evitar adelantar el proceso de restitución de inmueble.
Espero lo hayan visto, solo lo dejo pues como una mención, como una fórmula importantísima de evitarse adelantar un proceso judicial en Colombia. Bien, para nuestro artículo segundo de esa ley 820, hay algo muy importante. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana nos define ese artículo segundo, que es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce total o parcial de un inmueble urbano destinado a vivienda y la otra a pagar por este un goce, a pagar este goce con un precio determinado. Hay una concordancia entre lo dicho en el artículo 1973 que decíamos en clase, lo que definía qué era el contrato de arrendamiento y pues obviamente lo que define la ley 820 como el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Entiéndase entonces que este contrato de arrendamiento de vivienda urbana les aplican las viviendas de interés social y las viviendas de interés social prioritario, que ya habíamos hecho la diferencia entre que era uno y que era otro. Había también, que esta sea la oportunidad para recordar que había una tarea, así que abriré el espacio para que comenten acerca de la tarea que teníamos pendiente. Bien, continuando entonces con ella, no me referiré a sobre qué es urbano y qué es rural, porque ustedes ya deben ser expertos en la materia. Sin embargo, como venía diciendo, hay similitud entre lo dicho por el legislador civil en el artículo 1973 del Código Civil y lo dicho en el artículo segundo de la Ley 820. Lo único que nos cambia es que se hace más especialísimo, por así decirlo, el contrato de arrendamiento de la Ley 820, porque me destina que debe ser a vivienda la utilización del mismo. El numeral, a ver cómo abordo esta idea. Podría decir que lo positivo en la ley son precisamente los dos numerales del artículo segundo, los cuales se refieren a los servicios, cosas, usos y tal vez lo adicional del contrato. El numeral primero de este artículo define los servicios, las cosas o usos conexos como los servicios públicos domiciliarios y todo lo demás inherente al goce del inmueble y la satisfacción de las necesidades propias de la habitación del mismo. El numeral segundo, por su parte, entiende como servicios, cosas o usos adicionales los suministrados eventualmente por el arrendador, los cuales no serían inherentes al goce del inmueble. Cuando miramos el contrato, ya miramos qué es y que pues no se aleja o no es distante la definición a lo que ya habíamos dicho anteriormente, por lo que no requeriría una mayor explicación al respecto. El contrato, si bien habíamos dicho que el contrato era consensual, es decir, que nacía solo de la voluntad de las partes expresa, que ésta podía ser verbal, pues al tenor de lo dispuesto por el artículo tercero de la ley 820, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana no nos va a decir nada diferente. O puede ser verbal o puede ser escrito. En uno u otro caso, indiferente, las partes siempre deben ponerse de acuerdo, por lo menos en ciertos casos. Ojo, independientemente de que el contrato sea verbal o sea escrito, las partes deben colocarse de acuerdo en ciertas precisiones. Primero,
Nombre e identificación de los contratantes. Segundo, identificación del inmueble y objeto del contrato. Ojo, aquí es donde yo ya empiezo a mirar y a recordar entonces esos requisitos de existencia y esos presupuestos de validez. Tercero, identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea el caso, así como de las zonas y los servicios compartidos con los demás ocupantes del inmueble. 4. Precio y forma de pago. 5. Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales. Sexto, término de duración del contrato. Séptimo, designación de la parte contratante a cuyo cargo está el pago de los servicios públicos del inmueble. Esos 7 elementos que nos trae ese artículo tercero de la ley 820 son los que siempre por lo menos tuvieron que haber discutido las partes en la celebración del negocio jurídico. Por lo menos. Ya habíamos hablado que el contrato de arrendamiento tiene una clasificación principal. Y decidimos clasificarla, obviamente, esta vez en 2, habíamos dicho, ¿cierto? Y habíamos tratado de identificarlos desde 2 perspectivas diferentes, desde las prestaciones y desde la naturaleza. Pues bien, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana tiene una subdivisión dentro de la ejecución o celebración contractual, el cual me permite identificar que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana puede ser individual, puede ser mancomunado, puede ser compartido o puede ser de pensión. En cualquiera de los eventos que ya indicamos, debo siempre, por lo menos, haber discutido los 7 puntos anteriores. Siempre. Entonces, decimos, trataré pues de abordarlo de la forma más fácil posible, porque puede darse a confusiones. Sin embargo, si no logro darme a entender, agradecería me hagan las preguntas del caso que sean pertinentes. ¿Listo? A través de del WhatsApp o podemos, tengo un grupo también en Teams, Microsoft Teams, para que podamos hacer las preguntas. Bien, cuando hablamos del contrato de arrendamiento individual para vivienda urbana, decimos que una o varias personas naturales reciben para su albergue, o el de su familia, o el de terceros, ¿cierto? Cuando se trate para personas jurídicas, un inmueble con o sin servicios, cosas o usos adicionales. Habrá contrato de arrendamiento individual para vivienda urbana cuando una o varias personas naturales reciben para su albergue o el de su familia. Esa es la calificación principal que nos está haciendo. ¿El ejemplo cuál sería? María arrienda el inmueble para vivir con sus 2 hijos. María arrienda el inmueble para que sus padres vivan en él. Eso es lo único que está diciendo la primera clasificación. La segunda, habrá contrato de arrendamiento mancomunado cuando 2 o más personas naturales reciban el goce de un inmueble o parte de él y se comprometan solidariamente al pago de su precio. Volvemos. María y Pedro
toman en arrendamiento el apartamento. María y Pedro son compañeros permanentes, ¿cierto? Para que vivan ellos y su familia. Va a vivir ahí la suegra de Pedro, ¿cierto? Va a vivir la suegra de Pedro. Pedro debe estar feliz con esa situación y más con, obviamente, con la cuarentena. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, un plan familiar muy bueno. Eh, ya me hicieron perder. Pedro y María, o Pedro y María arriendan, pero van a tener la calidad de coarrendatarios. Quiere decir que ambos van a ser obligados solidarios. Miren cómo dice la definición. Se comprometen solidariamente al pago. Es decir, que los dos van a adquirir las mismas obligaciones y los mismos derechos. Coarrendatarios. Cuando hablamos de mancomunado, estamos hablando de la existencia de un coarrendatario. Compartidos. Tercera clasificación. Cuando hablamos de contrato de arrendamiento compartido, decimos que es aquel que versa sobre el goce de una parte que no es independiente del inmueble que se arrienda. Ojo, goza de una parte que no es independiente del inmueble que se arrienda, sobre el que se comparte el goce del resto del inmueble o parte de él con el arrendador o con otros arrendatarios. Cuando hablamos de compartido, por regla general, el arrendador está en el inmueble también. El arrendador está en el inmueble también. Ese sería el caso, por ejemplo, en el que Pedro se dejó con María. Pedro va a arrendar, después de esta cuarentena, se dejó con María. Y María lo echó de la casa. Pedro arrienda un apartamento, pero solo arrienda una parte de él, o paga parte de lo que valdría el arrendamiento de la casa, porque no está solo. Con él está el arrendador. El arrendador, por ejemplo, es el propietario, pero él no tiene para pagar los gastos del hogar, no tiene para pagar los servicios, no tiene para pagar la administración, por ejemplo, del inmueble, y arrienda parte del inmueble, ¿cierto? Para que con él conviva otro que vamos a llamar arrendatario. Y en este caso será Pedro. ¿Ven? Miren la diferencia. En el mancomunado son dos coarrendatarios, son dos arrendatarios. Aquí es que el arrendatario y el arrendador están juntos. Pero miren que puede ser el arrendador o pueden ser más arrendatarios, pero no tienen la calidad de coarrendatarios, porque cada uno tiene un contrato independiente. En el evento de que haya más arrendatarios, supongamos que Pedro va a entrar a la casa y esa casa, pues el arrendador no está, sino que hay más coarrendatarios, viven más personas ahí, pues no los llamaremos coarrendatarios, sino que los llamaremos arrendatarios. Cada uno tiene un contrato de arrendamiento individual independiente a las obligaciones de Pedro. Quiere decir que si Pedro incumple, pues no podrán sacar a todos los que hay en ese lugar, porque Pedro solo incumplió las obligaciones para él, no para todos. Eso es un contrato que sería de carácter individual. Los efectos de uno no se van a migrar a todos. Pedro se hace responsable de sus obligaciones. Bien, eso lo permite obviamente en este tipo o en esta naturaleza del contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Ahora, miren que él hace también una clasificación donde dice que no es independiente del inmueble. Arrienda el goce de una parte no independiente del inmueble. Cuando hacemos referencia a un inmueble independiente o parte independiente de un inmueble, se entiende o se tendría que entender por aquella porción que por sí sola constituye una unidad de vivienda, en la forma como lo definen las normas de propiedad horizontal. Van a tener una salida
a la vía pública. Van a tener pasajes comunes. No está segregado, esa es la palabra. No está segregado del bien principal. Están igual, están en la misma parte, ingresan por la misma parte. La cuarta clasificación es una que se ha definido como el contrato de arrendamiento de pensión. Este contrato de arrendamiento de pensión es aquel que versa sobre una parte del inmueble que no es independiente e incluya necesariamente, que no incluye necesariamente los servicios públicos, usos adicionales como por ejemplo el uso del patio de ropas, pero este lo diferencia en el contrato de pensión porque característicamente se arrienda un pequeño espacio y ese pequeño espacio no le da, para que lo entiendan mejor, miren lo que está diciendo, cuando verse sobre una parte del inmueble que no es independiente. En el anterior, cuando hablábamos del contrato de arrendamiento compartido, pues tenía derecho al uso total del inmueble. En el de pensión, no. No necesariamente cuando hablamos del contrato de pensión tiene derecho al uso de de todos los beneficios que le puede presentar el inmueble. Es así como podríamos decir que solo tiene derecho, por ejemplo, al uso de la habitación, pero no tiene derecho a la zona de ropas, no tiene derecho a la cocina, no tiene derecho al baño. Ahí sí como complicado. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos del contrato de pensión, limito los derechos frente al goce que tiene. Tiene un goce principal porque es para su residencia, para su propia habitación, y normalmente se caracterizan por ser una habitación, ¿cierto? Trae una característica especial, y es que en este caso el contrato podrá darse por terminado antes del vencimiento del plazo inicial por cualquiera de las partes, sea por arrendador o sea por arrendatario, previo a que cualquiera de los dos que vaya a dar por terminado el contrato lo haga avisando 10 días antes de la terminación. Y no hay lugar a indemnización. Eso debe de quedar claro. Cuando hablamos del contrato, yo les decía a ustedes que la prórroga pues era algún elemento intrínseco, si se quería, al contrato de arrendamiento. Pero eso me lleva en este momento de la mano a hablarles también de la duración del contrato. Ya vuelvo al contrato otra vez de arrendamiento general, no a la subdivisión. ¿Listo? Ya estoy otra vez en el general. No voy a hablar de el individual mancomunado compartido de pensión, sino al contrato de vivienda urbana, que ya saben que se clasifica en 4. Vuelvo al principal. El término de duración del contrato de arrendamiento será el que acuerden las partes inicialmente, ¿cierto? Las partes, bajo el principio de la autonomía de la voluntad privada, podrán decir cuánto tiempo va a durar el contrato. Eso es claro. Pero puede que las partes, cuando estén, por ejemplo, frente a la consensualidad, y cuando yo se los mencionaba ahorita como uno de los puntos importantes que siempre deben existir en el contrato, pues el legislador entendió que tal vez la informalidad misma del contrato en algunos casos iba a permitir que las partes no dijeran nada acerca de la duración del contrato, razón por la cual ha entendido también la ley 820 que en caso de que las partes no expresen su voluntad, se entenderá que el mismo fue celebrado por un término de un año. Con todo ello, el contrato de arrendamiento para vivienda urbana se entenderá prorrogado
en iguales condiciones. Ahorita les decía que si las partes llegaban al cumplimiento del contrato y se determinaba que las dos habían cumplido la reciprocidad de sus obligaciones, ¿por qué no darle lugar a la prórroga si habían guardado silencio al mismo? Entonces, lo que va a pasar que miren algo, vengo sin decir cuánto tiempo, la ley me dijo, eso quiere decir que es una norma de carácter supletivo, la norma me dijo, listo, será un año. Llegamos al año, las partes no dicen nada, claro, no te preocupes, lo prorrogué nuevamente otro año. Eso sería como lo general, lo idóneo, lo normal dentro de la ejecución contractual, para que me lo entiendan, que era lo que quería llegar ahorita cuando les hablaba de ese elemento no esencial, sino un elemento que se adhiere al contrato de arrendamiento como una característica muy importante de él, pero que no de no existir o de que las partes lo limiten o lo nieguen en su ejecución, por el principio de la autonomía de la voluntad privada, el contrato no se desnaturaliza. Por eso digo que no es un elemento de la esencia, no es una característica principal del contrato de arrendamiento. Espero hasta ahí, haber tratado de abordar de la mejor manera el contrato de arrendamiento. Frente al canon, ya habíamos hablado alguna cosita en la clase pasada, pero lo habíamos dejado ahí como en el aire, pues en este caso no tengo la posibilidad de preguntarles ni de hacerles esas preguntas existenciales que tanto les gusta que les haga, pero para este caso, frente a la fijación del canon de arrendamiento, y así lo vamos a seguir llamando, se denomina canon. Para algunos ustedes lo pueden encontrar como la renta, pero vamos a llamarlo canon para diferenciarlo tal vez de ciertos impuestos, porque hay veces se confunde con el impuesto a la renta. Entonces llamémoslo mejor canon, y con eso entendemos que estamos hablando del contrato de arrendamiento mientras no hayamos visto otros contratos. El precio mensual del arrendamiento para vivienda urbana será fijado por las partes, eso es obvio. Puede ser de manera consensual, determinado por cada una de las partes, porque recuerden que era uno de los puntos que les dije que debía ser discutido por ellas. Y es obvio que dentro de la ejecución del contrato, María y Juan, cuando van a realizar la celebración del contrato, pues digan cuál va a ser el lugar donde se va a ejecutar el contrato. Eso es obviamente algo que se tiene que discutir. Y dos, pues si María lo está haciendo con la intención de obtener un lucro y quiere un incremento patrimonial, pues la discusión obvia sería cuánto te tengo que pagar por el mismo, por utilizar ese derecho al goce, sea que lo haga de forma en un contrato de arrendamiento de vivienda urbana individual, mancomunado, compartido o de pensión. Para entonces determinar la fijación de la renta, del canon, me dejé llevar, del canon, pues debo recordar que el artículo 9, primero, de la ley 56 del 85, lo que hoy está en el artículo 18 de la ley 820 del año 2003, expresamente determinó que el pago debe ser en moneda legal. Y cuando hablamos de moneda legal, es la que circule en el lugar donde se va a ejecutar la obligación. En el lugar donde se va a ejecutar la obligación. No en el lugar de celebración del contrato, sino en el de ejecución contractual. Pero, en principio, se descartaría cualquier moneda extranjera. Pero el artículo 19 nos da la luz frente a esa situación al indicar que el precio mensual del arrendamiento que sea fijado por las partes puede hacerse en cualquier moneda o divisa extranjera, pagándose en moneda legal colombiana la tasa de cambio representativa del mercado, ¿cierto? Haciendo pues el cambio y el cálculo. Con eso pues no habría ningún problema.
Eh, Obviamente siempre teniendo presente cuál va a ser o cuál fue la disposición que las partes tuvieron para la ejecución negocial. De otro lado, hay que señalar que la ley 820 estableció un tope máximo para determinar el canon de arrendamiento. Ese límite máximo es el 1%. Ese 1% del valor comercial del inmueble. ¿Sí? Pero como ya identificamos que el contrato de arrendamiento podía ser también sobre una parte del inmueble, como sería el contrato de pensión, como sería el contrato compartido, aun cuando en el contrato compartido yo goce de la totalidad del inmueble, pues el canon no podría ser el mismo, puesto que conmigo vive el arrendador. Quiere decir que yo no puedo pagar la totalidad de los gastos del inmueble, a sabiendas de que el arrendador también está gastando a la par conmigo, o que hay más arrendatarios dentro del inmueble. Quiere decir que tiene que ser proporcional a la equivalencia de cada uno. En general, no podrá superar, obviamente eso va también de la mano del principio de la autonomía de la voluntad privada. Lo que yo les digo es la cúpula del deber ser. Otra cosa es que sea. Sin embargo, recuerden que no podrá acceder entonces el 1% del valor comercial del inmueble, que sería el tope máximo establecido por la ley 820 para los inmuebles de vivienda urbana. Entonces decimos que es de la totalidad del inmueble o de la parte del inmueble que se arrienda. Quiere decir que cuando la norma me dice a mí que de la parte del inmueble que se arrienda, yo tendría que determinar cuál es el avalúo comercial de la parte que se arrienda, porque no lo podría tomar sobre el 100% del valor del inmueble, porque usted no me arrendó todo el inmueble, usted me arrendó una parte de él. Quiere decir que tengo que calcularlo sobre el 1% de la parte que usted me arrendó. Y el valor comercial no podrá superar entonces 2 veces el avalúo catastral vigente. Por eso les decía a ustedes que cuando yo lo calculo, pues sería mucho más fácil determinarlo por el avalúo catastral. Determinar cuánto es el avalúo según el certificado del impuesto predial unificado que llega cada trimestre y multiplicarlo por 2. Y de ahí saco el 1% que me va a permitir de una forma tranquila estar por debajo del índice, del avalúo comercial y estando en un tope normal que me permitiría jugar tal vez con la fluctuación del IPC. Ahora, frente al reajuste. Frente al reajuste hay algo que siempre debemos tener en cuenta y es que el artículo 20 de la ley 820 del 2003 dice que se deberá reajustar cada 12 meses. No está hablando del año calendario, como lo discutimos en algún momento. Está hablando necesariamente de que una vez ejecutado el contrato y celebrado, perdón, y posteriormente ejecutado el contrato, tengo que contar 12 meses para el incremento del canon de arrendamiento. Quiere decir entonces que si el contrato se celebró en julio del año 2019, perdón, el canon de arrendamiento no se iba a incrementar en enero del año 2020, sino que se tendría que incrementar con base, en el tiempo, de julio del año 2020. Es decir, una vez cuente que hayan pasado 12 meses corridos desde la celebración del contrato. El arrendador podrá incrementar el arrendamiento hasta en una proporción que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido, que no sea superior al 100% del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor, conocido obviamente IPC. Ese IPC
debe ser el del año inmediatamente anterior a aquel en que deba efectuarse el reajuste del canon. Es decir, y como lo habíamos puesto en un ejemplo, que si vamos a calcularlo, el canon de arrendamiento para el año 2020, que fue cuando se ejecutó el contrato, pues tendría que tomar necesariamente el del cálculo del año 2019, que será entonces el que me servirá para el reajuste necesario. Y siempre y cuando, obviamente, ese reajuste lo haga, no afecte, no exceda el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que se dé en arriendo. El arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento deberá informarle el monto del incremento y la fecha en la que se hará efectivo el cobro. Ojo, no es que las partes entiendan por esa consensualidad como si fuera una letra de cambio. Yo sé que tal vez de pronto no han visto títulos valores, ¿cierto? Y puede que la pierdan que la vean más adelante. Pero ustedes lo que tienen que entender es algo. Imagínense una letra de cambio. Firmo una letra de cambio. Las letras de cambio son pagaderas a la vista, pongámosle por regla general. ¿Qué es pagadero a la vista? Que basta con que yo te presente la letra para que tú me la pagues. Ya, se la puse ahí en la mesa y usted me la paga. No le tuve que decir nada más. Usted la vio, se asustó y me pagó. No podría ser lo mismo con el contrato de arrendamiento, porque necesariamente necesito avisarte previamente para que puedas entenderte obligado al pago de la obligación. Quiere decir que yo con antelación al cobro debo avisarle cuánto incrementó, y ese cuánto no solo es el valor sino el porcentaje, para yo poderlo verificar con el IPC y determinar cuánto fue el valor que usted incrementó, bajo las reglas que ya acabamos de decir. Debo hacerlo a través de una forma de notificación, y esa forma de notificación, el legislador ha entendido que debe ser a través de correo certificado, ¿sí? Eso es muy importante, porque será entonces lo que me permita a mí tener la certeza de haberle dicho cuánto y cuándo me tiene que pagar. Es ahí cuando decimos que el arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento deberá informarle al arrendatario del monto, el incremento y la fecha en la que será efectivo a través de un servicio postal autorizado. Así lo dice el legislador. Mediante el mecanismo de notificación personal expresamente establecido en el contrato, las partes también lo pueden pactar, pero si estamos hablando de que ni siquiera en ocasiones pactan el tiempo de duración del contrato, mucho menos van a pactar la forma de cómo se va a notificar el mismo. Viene algo muy importante. Si yo no le notifico al arrendatario sobre la fecha, el incremento y el valor, puede acaecer sobre el mismo la inoponibilidad. Y recuerden algo, la inoponibilidad como esa sanción de ineficacia general que se presenta es por regla general hecha por terceros, no por las partes. En este caso el legislador le dijo, venga, usted puede incrementarlo. Antes de meterme allá, recuerden que cuando yo alego una nulidad es para generar un efecto entre las partes, absoluto o relativo. Pero cuando yo genero una inoponibilidad, el contrato tiene efecto entre las partes. Pero cuando yo genero la inoponibilidad del tercero, que no tuvo nada que ver con el contrato principal, es quien no se puede ver afectado por los efectos que genere el contrato. Por eso le permite que sea inoponible el contrato. Aquí el legislador lo que quiso hacer con la ley 820 es decirle, venga,
lo que eminentemente yo le doy como una sanción que pueden alegar los terceros, se la voy a dar a usted como parte. No le voy a decir que puede alegar la nulidad, le voy a decir que le puede alegar la inoponibilidad. ¿Y por qué? Porque yo le estoy exigiendo al arrendador, que le tiene que dar publicidad del acto, que le tiene que contar a usted previamente que le va a cobrar. Razón por la cual, de no decírselo de forma previa al cobro, podrá generarse la inoponibilidad del acto. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. No será oponible, pero recuerden algo, si el arrendatario de forma caritativa, o no lo llamemos caritativa, sino siendo leal a ese artículo 1503 del Código Civil o al 871 del Código de Comercio, que hablan de la buena fe, precontractual y postcontractual, paga sin ser notificado efectivamente, como lo dice el contrato, o por servicio postal autorizado. Entiéndase por servicio postal autorizado, Servientrega, Coordinadora o cualquier otro 472 que no entregue las cosas, perdón, que entregue las cosas, sería inoponible. Pero si no lo notificaron y aún así pagó, él después no puede alegar la sanción al negocio jurídico, porque entendió que su obligación sí era pagar. Hay un temita que aparece ahí en el numeral quinto. Bueno, pero algo antes de eso. Les decía que la norma establecía que el lugar de notificación será donde las partes contractualmente lo hayan pactado. El artículo 12 de la ley 820 dice que en todo contrato de arrendamiento de vivienda urbana, arrendadores, arrendatarios, codeudores, fiadores, coarrendatarios, todo el mundo debe indicar en el contrato la dirección en donde recibirán notificaciones judiciales. Y entiéndase dentro de notificaciones judiciales cualquier controversia que se pueda presentar de manera contractual entre las partes. Ahí también, que lo cité a una conciliación, entiéndase también ahí. ¿Listo? Que se deriven directa o indirectamente del contrato. La dirección suministrada por cualquiera de las partes conservará plena validez para cualquier efecto legal hasta tanto yo no informe a la otra, sea arrendatario a arrendador, o arrendador a arrendatario, o a coarrendatarios, del cambio de la misma, para lo cual debo utilizar un servicio postal autorizado, dispuesto según el artículo 10 de la ley 820, que regula el procedimiento para el pago por consignación, y es de ahí donde viene el tema necesario. Los arrendadores siempre deberán informar el cambio de dirección a todos sus arrendatarios. Si no lo hacen, se entenderá que yo lo puedo notificar como arrendatario a mi arrendador en el lugar donde yo hago el pago. Que usted me dice que yo le pague en la casa de su mamá. Yo voy hasta donde su mamá. Y entiendo, si usted a mí no me dijo cuál era el lugar de notificación, o de habérmelo dicho, no me lo actualizó, no me lo cambió, que ese es, allá es donde le sigo pagando, allá me la siguen recibiendo, allá lo notifico judicialmente. Ello implica entonces concluir que arrendadores, arrendatarios, codeudores, coarrendatarios, fiadores no podrán alegar ninguna nulidad en el procedimiento frente al conocimiento que tengan de la contraparte de cualquier otra dirección de habitación o de trabajo diferente a la denunciada en el contrato. Es que yo sé que él está en otra dirección, o él sabía que yo estaba en otra dirección, o él sabía que yo tenía un local, ¿por qué no me avisó ya? Porque yo no estaba en la obligación de avisarte allá, yo estaba en la obligación de avisarte donde habíamos quedado contractualmente que te iba a avisar.
Y ahí sí viene el último tema. Exigibilidad de sumas de dinero. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 820 del año 2003, las obligaciones de pagar sumas de dinero que se encuentren a cargo de cualquiera de las partes se pueden exigir ejecutivamente. Y cuando hablo de ejecutivamente me remito inmediatamente a lo que dispone el artículo 422 del Código General del Proceso, que me habla que serán ejecutables las obligaciones que provengan del deudor y que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible, ¿cierto? Que consten en un documento. En este caso, el documento o las deudas que se generen a cargo de alguna de las partes, en este caso, por regla general, se derivarán del arrendatario. Dice que el contrato de arrendamiento va a fungir como ese título ejecutivo, siempre que conste por escrito, ese título ejecutivo que me permitirá ir ante el juez para que el juez reconozca y obligue a pagar los cánones de arrendamiento, por ejemplo, la cláusula penal o cualquier otro contrato, otra obligación de dar, hacer o no hacer, porque recuerden que el proceso ejecutivo no es solo cobrar sumas de dinero, sino de dar, hacer o no hacer, simple y llanamente con el contrato. Se entiende ejecutivo. Ahora, en cuanto a las deudas a cargo del arrendatario por concepto de servicios públicos domiciliarios que dejaran de pagar, como sería, por ejemplo, en el caso de que dejaran de pagar UNE, el agua, de que dejaran pagar el gas, la luz, el arrendador podrá repetir lo pagado contra el arrendatario. De igual forma, por la vía ejecutiva, artículo 422, mediante la presentación de la factura, porque recuerden que la factura se convierte no en título ejecutivo, sino en título valor. Una precisioncita para cuando vean títulos. Todo título ejecutivo todo título valor es título ejecutivo, pero no todo título ejecutivo es título valor, para que lo tengan muy presente. Pero tanto título valor como título ejecutivo deben contener obligaciones claras, expresas y exigibles y deben estar contenidas en un documento. Esas facturas deben ser emitidas obviamente por las empresas debidamente reconocidas para ello, deben estar canceladas por el arrendador y la manifestación que se haga por parte del demandante bajo la gravedad del juramento de que dichas facturas fueron canceladas por él y no por otra persona, la cual se entenderá solo prestada con la presentación de la demanda. Es decir, que la gravedad del juramento se entiende que existe solo cuando el abogado, nosotros, presentamos la demanda del cobro ejecutivo por el pago de los servicios públicos que el arrendatario, no canceló en su debido momento y que me tocó cancelarlos a mí como arrendador. Lo puedo presentar solo con la factura de EPM, por ejemplo, que ya cancelé. Es una acción de repetición en contra del arrendatario, pero también se hace acción de repetición por vía ejecutiva. En este caso, esta primera parte del contrato de arrendamiento termina aquí. Espero haya sido de su agrado, ya que no nos podíamos ver de otra forma. Espero haya quedado claro muchas de las situaciones que aquí se presentan y espero obviamente haber zanjado muchas dudas o inquietudes que se presentaron. De no ser así, recuerden que por el WhatsApp me pueden empezar a hacer las preguntas, las podemos recopilar para hacer una solución general. Voy a seguirles montando obviamente los otros videos para que los vayan escuchando antes de nuestra sesión evaluativa de la próxima semana. Agradezco mucho su atención y espero que estén muy bien. Cuídense mucho.